Decía el director de marketing de Moderna, decía cuando constituíamos las mesas, decía, tenemos un nivel muy alto de ponentes porque algunos de ellos son como si fueran directores de comunicación de una ciudad. Sí. Y es así por el volumen. Y luego está Soraya Pérez, ella es Soraya Pérez Estebanes, que es la jefa de gabinete de comunicación del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Contesto, entre vosotros. Está Bravos, que es comunicador científico, es doctor en comunicación y profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna, Universidad Ramón Llull. Y David García, jefe de prensa del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. No me digáis que no es un plantel de primera línea, ¿eh? Pues fenomenal. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Bueno, quiero que brevemente cada uno ahora pues me cuente en qué ámbito se mueven de la sanidad, de la salud pública, en el ámbito de la comunicación interna, cómo fluye la comunicación interna en ese ámbito horizontal, vertical, entre compañeros, incluso con las familias. Bueno, empezamos por ti. Vale, pues muchísimas gracias, lo primero, por la invitación. Y como bien decías, una ciudad, nos movemos en ciudades, tenemos entre 8 y 9.000 trabajadores en los hospitales de Madrid que representamos aquí, o sea que realmente tenemos un gran trabajo en el ámbito de la comunicación interna y en que nuestros trabajadores estén informados y, como bien decías, la comunicación fluya. Yo quería, más que hablar de teoría de comunicación interna, plantearos un poco los retos a los que nos enfrentamos en los hospitales tan complejos, terciarios, como los que estamos representando hoy aquí, que es ese volumen tan intenso de trabajadores con el que nos movemos, que son de muy diferentes estamentos, porque tenemos desde médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, investigadores, científicos, administrativos, titulados superiores de diferentes ramas de las ciencias, es decir, que son perfiles muy variopintos y cada uno con un interés, un nivel de estudio y un acceso distinto a la comunicación interna. Además, en estas organizaciones tan complejas nos enfrentamos, yo creo, habitualmente a una cosa que no se da tanto en la privada, que es que hay muchos trabajadores que son poco proactivos a la hora de acceder o de buscar la información, digamos, en una situación normal. No es lo mismo en periodos como los que hemos vivido de pandemia, donde sí que hay una necesidad y una ansia por saber y estar informados en todo momento de qué pasa, qué ocurre, cuáles son los últimos protocolos, si hay un nuevo tratamiento. Es decir, la demanda informativa es diferente en una situación actual que en una situación pandémica como la que hemos vivido. Y luego, además, cada uno de estos estamentos que conviven en el hospital tienen diferentes formas de acceder a la información que proporcionamos desde la organización. Y eso hay que también tenerlo en cuenta a la hora de estructurar cualquier tipo de información, de mensaje y cómo tenemos que hacerlo llegar. Por lo tanto, nos enfrentamos muchas veces a adaptar los contenidos, es decir, no es lo mismo, no vamos a hablar igual para los médicos que para los administrativos, y eso conlleva un esfuerzo a la hora de elaborar los mensajes. Y también procuramos, porque claro, no podemos estar adaptando continuamente todos los mensajes y todo lo que sacamos, es que sea algo muy coral, para que la gente se sienta un poco identificada y, aunque no sea del mayor interés, sí que vea esa información e indague un poco en qué le estamos contando, o por lo menos empape un poco de lo que queremos hacer. Y esto lo hacemos muchas veces haciendo noticias o informaciones que impliquen a los diferentes estamentos, de tal manera que se vean un poco reconocidos todos en esa información y, por lo tanto, muestren un poco de interés. Todo eso nos lleva también a innovar en formatos de todo tipo, porque a lo mejor los médicos o las enfermeras, cuando llegan al hospital, abren su sesión y le aparece la intranet, pero las limpiadoras del hospital no. Y tenemos que habilitar ordenadores en ciertas zonas para que ellas puedan acceder, consultar de vez en cuando, con el motivo que sea, pero que tengan acceso a toda la información que les pueda brindar el hospital. Y de ahí desplegar una serie de canales de todo tipo, pues como son boletines, evidentemente la intranet, estamos manejando aplicaciones que todavía no están instaladas, pero en ello aplicaciones móviles, jugar con las televisiones que tenemos en el hospital, las pantallas, y evidentemente
cuestiones comunes que seguro que conocéis en el ámbito de la comunicación interna, como son las reuniones, y sobre todo una buena red de mandos intermedios, que son los que muchas veces hacen que la información fluya desde la dirección a cualquier estamento del hospital y al revés. Cualquier demanda que tenga los trabajadores, especialmente si son colectivas, si no es una solo en particular, muchas veces es el mando intermedio el que es la llave para que fluya esa información. Yo creo que con esto he entrado ya en harina, luego ya si queréis hablamos. Yo tenía una parte aquí del tema de la pandemia, pero si queréis eso lo vemos después. Bueno, si continuamos por el orden en el que estamos sentados, quisiera comenzar pues agradeciendo a la Fundación de Economía y la Salud y a la Fundación de la Universidad Complutense la organización de este curso, porque permite dar visibilidad a toda aquella parte de comunicación que hacemos en las entidades sanitarias, lógicamente, muy especialmente a Julio García Gómez como el director del curso y lógicamente a ustedes también por su asistencia. Sí que quisiera compartir con ustedes un par de reflexiones generales sobre la comunicación interna. Creo que la comunicación en general es un elemento clave en cualquier organización y consustancial a esta, puesto que sin la comunicación ningún grupo humano puede existir y mucho menos desarrollarse. Bien es cierto que en cualquier grupo humano existe un intercambio más o menos fluido, más o menos periódico de información, de opiniones, de noticias, y creo que es en este contexto donde adquiere realmente relevancia e importancia la comunicación interna, que desde mi punto de vista tiene que tener al menos o cumplir dos características. En cuanto a la comunicación interna institucional se refiere, quiero decir, por un lado tiene que ser periódica y por otro lado difundida por canales estables y reconocidos por el resto del personal. ¿Con qué propósito? Pues en esto sí que quisiera recoger datos de una encuesta de clima laboral reciente en la que el 86,9% de los profesionales entendía que la comunicación interna es importante o muy importante para su propio trabajo. Y en este sentido también reivindicaban que esa información interna tendría que estar difundida en tiempo por los mandos inmediatos, como bien decía David, por los mandos intermedios para generar esa credibilidad y confianza que se le supone a toda comunicación institucional, que de alguna forma también tiene que ver con la utilidad de su trabajo para la consecución de los objetivos organizacionales, y también en esa encuesta de clima laboral referían que les gustaría recibir información sobre los logros de otros compañeros de su propia institución. Otras características también fundamentales de la comunicación interna, y con esto finalizo la intervención previa, es que lógicamente tiene que servir para motivar al personal, para implicarle en la consecución de los objetivos, identificarle con la idea de marca. No podemos olvidar que muchas veces, casi siempre, el empleado de una institución es el primer contacto que tiene con el exterior y por lo tanto tiene que estar impregnado de esa marca para poder formalecer, para poder reforzar en la medida de lo posible la imagen de marca. Nosotros en el Hospital Clínico San Carlos tenemos un hashtag que somos clínico, que utilizamos permanentemente en todas las comunicaciones que hacemos en redes sociales y en otro tipo de comunicados y canales. Y finalmente también creo que la comunicación interna ayuda, no a eliminar del todo, pero sí a reducir esos ruidos informativos, esos rumores infundados que a veces se generan en las instituciones, precisamente porque genera confianza y credibilidad la información que desde dentro de la institución circula a través de canales estables de una manera periódica, fundamentalmente difundida, como bien dice David, bien por los mandos intermedios o por la dirección. Esas son las reflexiones que quería compartir con ustedes, más allá de las preguntas que luego quieran hacer a lo largo de la mesa. Bueno, yo en primer lugar me gustaría agradecer a Julio García la invitación y a la organización. Yo quizás soy del perfil un poco más outlier, porque yo soy farmacéutico de formación y yo no estoy en ninguna empresa, sino que soy consultor externo, y mi labor es traducir lo que dicen los estudios científicos fiables en un lenguaje que el profesional de la salud pueda implementar en su práctica clínica. Entonces, basado en esto, me gustaría como destacar 3 puntos que yo considero importantes en la información, en la comunicación interna entre los profesionales, que al final la materia prima siempre es un tratamiento, una psicoterapia, un nuevo medicamento que es respaldado por las guías de práctica clínica, una dieta. Entonces, ¿cómo debería ser esta información? Porque al final, bueno, los profesionales de la salud no tenemos tiempo. Yo he trabajado en oficina de farmacia, soy farmacéutico,
y necesitamos que alguien nos digiera esta información para después trasladarla con nuestros pacientes, ¿no? Y han salido antes la palabra la incertidumbre, ¿no? Y me parece fundamental porque en el sector salud es muy difícil dar una información a ciencia cierta a nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo lidiamos con esto, no? El primer pilar que a mí me parece fundamental para esta comunicación interna entre profesionales de la salud es basar nuestro consejo a los pacientes no en lo que dice un único estudio, sino en lo que dice la síntesis de los estudios más relevantes, ¿no? Es decir, las revisiones sistemáticas, que no sé si estáis familiarizados todos, porque muchas veces parece que no nos ponemos de acuerdo los profesionales de la salud. La respuesta a una intervención para un paciente no está en un único estudio, está en lo que dice el conjunto de los estudios, ¿no? Yo, por ejemplo, ayudo a Cochrane en su comunicación, y Cochrane, que es como la ciencia más pura de las revisiones sistemáticas, esta debería ser la evidencia científica que estamos transfiriendo a los pacientes, ¿no? Entonces, entre nosotros tiene que fluir esta incertidumbre, que, por ejemplo, un tratamiento contra un beneficio para la salud en concreto no siempre tiene una certeza, lo que hablamos en evidencia científica, ¿no? La certeza no siempre es muy alta. Entonces, al paciente hay que informarle de todos estos matices de la intervención, ¿no? Y esto me parece fundamental porque esta tarde habrá una parte de medios y queremos titulares muy golosos muchas veces y que no existen en salud, ¿no? Hay que educar a la gente en el pensamiento crítico, a los profesionales de la salud y en esta síntesis de la evidencia, ¿no? Que muchas veces no tenemos la respuesta a un tratamiento y no pasa nada. Entonces, entre este blanco y negro nos movemos en esta escala de grises y esta incertidumbre forma parte de la salud, porque no estamos comunicando moda, no estamos comunicando productos de limpieza, entonces, bueno, que tengamos en cuenta este primer punto, ¿no? El segundo pilar para mí es no aburrir, ¿no? Aunque somos profesionales de la salud, somos personas, ¿no? Y estamos trabajando con una cantidad de datos tan inmensa que bueno, no tenemos tiempo muchas veces de actualizarnos en lo que dicen las últimas guías de práctica clínica. Entonces, con mis clientes, ¿no? Siempre trabajamos, decir, vale, partimos de esos estudios científicos que hay que comunicar a otros profesionales de la salud, pero sin aburrir, porque estamos luchando contra el recurso más valioso que tenemos hoy en día, que es la atención, ¿no? Entonces, los profesionales de la salud, ¿cómo captamos su atención y ajustando las expectativas, sin aburrir, ¿no? Y a mí me gusta mucho los dos sistemas de Daniel Kahneman, que tiene un libro muy recomendable, de pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Estamos todo el día en el sistema de los likes, los titulares llamativos, queremos conclusiones claras para poner en práctica, ¿no? Este sistema de la intuición, el sistema emocional. Y por otro lado está el sistema más racional, ¿no? Que es el que los profesionales de la salud nos basamos. Hay que encontrar un equilibrio, porque muchas veces la evidencia científica, estamos en los congresos, los papers, estos datos más, el sistema racional, evidencia científica, la certeza de los resultados, pero que necesitamos un poco aterrizar y hacer digerible esta ciencia, ¿no? Y uno de los retos que trabajo como consultor de comunicación es, tú puedes decir información que sea rigurosa y que sea apetecible y que no aburra, y este es el reto, ¿no? La buena ciencia, las revisiones sistemáticas, las guías de práctica clínica se pueden hacer apetecibles, digeribles y que no aburran, ¿no? Este es como el segundo pilar. Y el tercer pilar, que tiene un poco que ver con lo que hice en mi tesis, es la información tiene que ser completa. Muchas veces es imposible en un breve de 300 palabras, en un texto de 300 palabras, despachar una información tanto para el profesional de la salud, que tiene que tomar decisiones, porque luego los tiene que trasladar a pacientes, cuidadores, es imposible. Entonces, esta información tiene que ser completa, ¿no? Después ya la adaptaremos en los formatos, que después en el debate podemos hablar, y miraremos si el mejor forma de hacerlo es el mail, los blog shots, el podcast, las infografías, pero tiene que ser completa, ¿no? Y entonces, para que sea completa, yo propuse en un artículo de mi tesis, que lo publicamos en la British Medical Journal, que si luego alguien quiere se lo puede mandar por correo, y era como un decálogo para que esta información de salud, que insisto, no estamos en moda, no estamos en turismo, no, estamos en salud, que es muy delicado. ¿Cómo lo hacemos?
Pues el primer punto, nos tenemos que basar en pruebas, ¿no? Estamos hablando de ciencia, hay unas pruebas detrás. No todos los estudios merecen la misma confianza, pero necesitamos referencias, ¿no? Y esto en el periodismo de salud es básico. El segundo pilar es explicar las conclusiones, ¿no? Porque muchas veces citamos estudios como prueba de autoridad, pero ¿qué tipo de estudios estamos citando? Muchas veces, bueno, para tomar decisiones para nuestros pacientes que van a impactar en su salud, no todos los estudios tienen la misma credibilidad, ¿no? Como tercer ítem de este decálogo de calidad es cuantificar los efectos relativos y el cuarto, los efectos absolutos, ¿no? Es decir, vale, un tratamiento mejora un desenlace de la salud para nuestros pacientes, es un aspecto para la salud, pero ¿hasta qué punto lo reduce? Porque muchas veces puede reducirlo lo que pasó con la carne roja en la comunicación de crisis de la Organización Mundial de la Salud, que no fue muy afortunada, ¿no? Estamos basados en riesgos relativos, ¿no? No, queremos tener riesgos absolutos de este tratamiento, cuánto disminuye o cuánto mejora, ¿no? En el punto 5, las limitaciones, muy importante. No todo es bueno de un tratamiento, sino que hay que poner el lado oscuro, ¿no? Como punto sexto, la certeza de la evidencia, ¿no? No todos los resultados merecen la misma confianza, hay que comunicarlo. Informar sobre los daños potenciales, decirlo, porque el paciente es libre después de tomar lo que más le conviene, la decisión que más le conviene. Las alternativas, fundamental, ¿no? Porque cada vez más existe el halo que ha salido antes, ¿no? Bueno, el halo natural, que los curanderos se les da muy bien comunicar. Bueno, hay que darle todas las alternativas al paciente, que él escoja, pero nosotros que aparezcan en la información, ¿no? Los costes de la intervención, en el caso que se lo tenga que financiar el paciente, y por último, no justificar en base a las experiencias personales, ¿no? Que lo que decimos como profesionales de la salud, bueno, tiene que estar respaldado por la mejor evidencia científica. Lo que dice un experto no puede ir a misa, ¿no? Porque muchas veces en redes sociales, bueno, ¿un experto en qué? No, hay que inculcar en que lo que diga un experto no es la mejor evidencia científica, lo que cuenta es lo que dice la mejor ciencia, estas revisiones sistemáticas, esta síntesis de los estudios, ¿no? Y ese es como el decálogo que nosotros propusimos para orientar un poco esta comunicación en salud y que luego podemos ahondar si queréis. Sí, Soraya Pérez Esteban es jefa de gabinete de comunicación del Hospital Ramón y Cajal. Hola, buenos días. Bueno, ahora me toca a mí, voy a ser bastante breve porque creo que vamos mal de tiempo. Fenomenal. Bueno, en primer lugar agradecer a Julio García bueno, el haberme invitado a participar en esta mesa informativa a través de la Fundación Economía y Salud en este marco de los cursos de verano, y también a mis compañeros de mesa, a Andreu y a los García, a David García y Juan Carlos García, compañeros y amigos de profesión, de carrera y de trabajo. Llevamos 20 años juntos y ya somos amigos, dos auténticos referentes en comunicación sanitaria. Pero bueno, voy a ser bastante breve, como creo que ya está todo dicho por parte de los tres y más por parte de David y de Juan Carlos en un hospital. Voy a lanzar al aire, tres breves reflexiones sobre la comunicación interna. En primer lugar, bueno, saber qué es comunicación interna hospitalaria. Es la comunicación aquella que se genera y se consume dentro del propio hospital, de arriba abajo, de arriba abajo, de manera horizontal, y de abajo arriba. En mi hospital, concretamente en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, los directivos, la dirección, se ha dado cuenta de que la comunicación interna es una herramienta estratégica, una herramienta directiva y muy útil para todo el sistema. De hecho, nosotros en la Comunidad de Madrid somos la primera comunidad a nivel nacional que implantó la figura de un periodista, que ahora somos varios en los hospitales. En concreto en Ramón y Cajal llevamos desde el año 2002, pero empezó el clínico, ¿no? Si no me confundo, con Marisa, y en la PACE en el año 98 con Susana. En mi caso en concreto somos tres periodistas en el hospital. Y bueno, pues lo que ya todos sabemos, que lo que no se comunica no existe y lo que no se sabe se ignora. Por eso la dirección y nosotros también como jefes de gabinete de comunicación en los mandos intermedios, que bien hablaba David de su importancia, tenemos que comunicar todo lo que hacemos y todo lo que se hace en el hospital, porque los hospitales son fuentes inagotables de información, siempre están comunicando, tanto el propio hospital con las instalaciones, los recursos que tiene, incluso los propios trabajadores. Nosotros también comunicamos sin saberlo, el cómo vamos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos a la gente.
Y bueno, ya por resumir, que vamos a resumir, comunicarse es una necesidad, pero comunicarse hay que entrenarlo, o sea, hay que entrenarla. Muchas veces se nos presuponen estas habilidades a la dirección, a los mandos intermedios, y no es así. Hay gente muy buena, muy inteligente, pero no tiene habilidades, y la comunicación interna tiene que ser efectiva y afectiva, llevar un componente emocional para poder llegar a la gente. Muchas gracias, Soraya. Importante, lo que digo, cómo lo digo y a través de qué canal lo digo, y aunque bueno, se ha esbozado alguno de ellos, de qué herramientas y canales disponéis cada uno de vosotros para la comunicación interna. Juan Carlos. Perdón. Bien, bueno, en principio yo creo que todos los hospitales compartimos una serie de canales que pueden tener el mismo nombre o nombres distintos, pero básicamente, desde mi punto de vista, la primera herramienta y fundamental de comunicación interna, no solo del hospital, sino de cualquier organización, debe ser la intranet, que debe ser un entorno ágil, donde la información esté perfectamente destacada para que los navegantes, por decirlo de alguna forma, que son los empleados, sepan buscar lo que quieren buscar y encontrar aquello que están buscando. Y creo que tiene que ser potenciada desde dentro como la principal fuente de información, insisto, de cualquier organización. Nosotros además, y creo que compartimos con otros hospitales, como en este caso me consta, Ramón y Cajal y Gregorio Marañón, tenemos una herramienta que se llama Clínica Informa, que es una información que se envía por correo electrónico a todos los profesionales con cuenta de correo corporativo de todas las informaciones que creemos, desde un punto de vista institucional, les puede afectar en un momento determinado. Tenemos también una revista interna que se llama Clínico Expresión, con una periodicidad que a partir de septiembre espero que sea mensual. Tenemos también una herramienta que se llama Clínico en Marcha, que es una especie de composición de textos y imágenes para potenciar aquellos logros que los profesionales del hospital vienen haciendo desde hace tiempo y que se suelen poner en lugares estratégicos del hospital, en lugar de aquellas imágenes que en muchos sitios vemos de paisajes, de publicidad, etcétera, etcétera. De esta manera, que es una herramienta de marketing interno y externo a la vez, en el sentido que estamos difundiendo información de aquellos logros que los profesionales han conseguido hacer y son merecedores y que pueden estar viendo los pacientes cuando están esperando la consulta antes de ser atendidos. Tenemos carpetas en red, lógicamente, donde se acumulan informaciones y documentos de los grupos de trabajo que forman parte del hospital para que sea más ágil a la hora luego de ponerlos en práctica en las reuniones que tanto presencial como telemáticamente seguimos teniendo en el hospital, porque es verdad que aun cuando han venido herramientas digitales nuevas, no podemos olvidar que muchas de las herramientas antiguas siguen siendo perfectamente válidas, como son tablones de anuncios, correos internos, incluso hasta hay quien dice que una de las principales herramientas de comunicación interna en una institución es la máquina de café. Cámara café. Exactamente para, en un entorno un poquito más informal, pero decir cosas interesantes y que de ahí luego puedan surgir otro tipo de difusión de información un poquito más de carácter institucional. Y a partir de ahí creo que compartimos básicamente los mismos canales, seguro que me dejo alguno, pero... Sí, podemos ahora ir compartiendo. Los canales conviven, los tradicionales impresos, el tablón típico, que todavía tiene su utilidad, con los nuevos canales, con el portal del empleado, la intranet, con esa serie de tecnologías que nos aportan las apps, etcétera. Pero conviven todos, igual que ocurre en el ámbito de la comunicación interna de la industria o de cualquier sector. En el caso vuestro, David, ¿cuáles son los más eficaces o cómo los distribuís? Pues parece una obviedad, pero aunque parezca algo del siglo pasado, lo de las reuniones sigue funcionando. Claro. Es que esto es así. Una reunión con mandos intermedios donde le impliques en un proyecto muchas veces es más efectiva que colgar 7 protocolos en la intranet. Claro. Entonces siempre hay que ver qué objetivo estamos persiguiendo, a qué colectivo del hospital nos dirigimos y cuál es la herramienta más eficaz para llevar a cabo eso. Entonces, hay colectivos donde que llegue la información a través de sus mandos superiores mucho más efectiva, que lo colguemos en la intranet porque no tienen acceso o porque realmente nos muestra un interés histórico para acceder a la información que se cuelga en la intranet. Y luego es verdad, como decía Julio, que están llegando y se están implantando. Es verdad que en estas instituciones que nosotros nos movemos cuesta más implantar ciertas cosas, pero estamos implantando canales de televisión donde juegan un doble papel, porque podemos ir personalizando o adaptando un poco la información según donde esté la pantalla al colectivo que más pasa por allí, que como bien decía Juan Carlos, hay veces que puede ser el paciente, porque no olvidemos que en un hospital estamos hablando de trabajadores, pero tenemos un sector
que es los pacientes y los familiares, que también son fuente de comunicación interna, porque están dentro de la organización, y el objetivo y las necesidades de ese público es otra completamente diferente a la de los trabajadores. Entonces, vamos adaptando los mensajes que enviamos a los pacientes. Por ejemplo, nosotros tenemos un centro de enfermedades inflamatorias donde se han colgado una serie de vídeos para resolver dudas muy habituales de los pacientes. Entonces, es mucho más útil eso que una enfermera esté así todo el rato diciendo que tienen que guardar silencio. Pues bueno, vamos adaptándolo un poco. Y luego, es verdad, apuntaba Julio el tema de las APP. Nosotros estamos intentando desarrollar una donde hay que jugar un poco y convivir con la legislación, porque claro, al final van a ser móviles personales, la mayoría de ellos, de los trabajadores del hospital, por lo tanto tienen que acceder y aceptar una serie de términos, y la información que se mueva en esa app no puede saltarse ninguna de las normas establecidas. Pero realmente, ¿quién no lleva su móvil en la mano a todas horas? ¿Y qué mejor fuente de información que esa? Pues una vez que el trabajador voluntariamente accede a descargarse esa app, va a ser una fuente inagotable para poder estar en comunicación con el trabajador, incluso abrir canales que sean bidireccionales. Vamos caminándolo un poco. ¿Tenéis alguna app concreta? Estamos desarrollando. Hay alguna ya implantada en algún hospital, pero para no dar publicidad a nadie. No, ya. Nosotros estamos trabajando para ampliar un poco más, sobre todo empezando por la parte de docencia, con nuestros estudiantes y nuestros MIR, la de recursos humanos, porque no olvidemos que si hay dos intereses que son comunes a cualquier trabajador, son las nóminas y las vacaciones. Con eso lo captan la atención enseguida. Entonces la de recursos humanos será muy importante para atraer un poco al profesional a esa app. Os diré como curiosidad, yo he estado trabajando antes de estar en la Fundación Economía y Salud y Casa Verde en Antena 3. El mecanismo que arbitramos para que la gente entrara en comunicación interna era el menú del día. Teníamos un canal interno y la gente poníamos como cebo, entre comillas, el menú para que entraran. Fijaros con qué cosas, a veces tan elementales, se consigue enganchar. Muchas gracias. Continuamos en la ronda de los canales que utilizáis. En nuestro caso, bueno, yo no estoy en un hospital, las revisiones sistemáticas que os decía, ¿no? Un estudio que es muy denso, muy arduo. ¿Cómo lo hacemos? El mail es nuestro punto fuerte, porque es una cosa muy íntima, ¿no? A nivel de cualquier profesional de la salud consulta su mail. Y el resto de los canales, como pueden ser las redes sociales, los podcasts, las infografías y demás, los trabajamos como un anzuelo para despertar este interés, pero luego la conversación sigue en el mail. O sea, nuestro mail, yo siempre digo, en las redes sociales estamos de alquiler, ahora que hay tantos cambios, y intentamos que la comunicación interna sea lo más íntima posible, y el mail pues es un espacio donde tú puedes consultar, si quieres ampliar facilitamos los enlaces y demás, pero es como nuestra estructura básica el mail, ¿no? Y al menos una vez al mes mandamos todos los boletines para que los profesionales estén al día de las revisiones. Gracias, Andreu. ¿Soraya? Pues bueno, en nuestro caso más o menos también es algo similar al resto de hospitales que ya han comentado ellos, pero evidentemente lo que hay... Vale, es que una voz muy bajita. Mira, vamos. ¿Se oye? Sí. Si quieres, para que te oiga mejor. ¿Ah, sí? Sí, o si no directamente. Vale, no, así se oye, ¿verdad? Así, vale. Así mejor. Vale. Que bueno, que no voy a decir nada nuevo que lo que me han comentado Juan Carlos y David, pero en todos los hospitales más o menos tenemos herramientas y canales similares, unos lo potencian más, otros menos, también depende de la cultura corporativa que hay dentro, que evidentemente no todos los hospitales son iguales, les difieren el tamaño, el personal, y la comunicación interna es un valor elemental también para hacer esa diferenciación entre hospitales y la percepción que tienen los trabajadores de él. Pero bueno, a lo que voy, que antes de elegir la herramienta o el canal de comunicación más óptimo hay que tener en cuenta el qué, a quién y a quién va dirigido el mensaje que queremos compartir. Tenemos que mirar el organigrama y ver pues los mandos intermedios, el staff y bueno, pues las personas que deben difundir esa información. En mi caso somos un hospital de unos 6.000 y pico trabajadores con casi 900 camas y bueno, pues también está muy jerarquizado porque así es, y bueno, lo que estamos potenciando también es el tema de las reuniones, que era lo que
a fin de cuentas, tenemos, por ir un poco rápido, la intranet, que es una especie pues, como de repositorio de documentación importante del hospital al que todo el mundo puede acceder con sus divisiones orgánicas del hospital, el correo electrónico también, que difundimos información, que Juan Carlos decía, el clínico informa, nosotros en nuestro caso es HRC Informa, el acrónimo de Hospital Ramón y Cajal Informa, que va dirigido a todo el hospital. También tenemos el móvil, sí que es cierto que no todo el mundo tiene móviles corporativos, pero que están utilizando también el suyo personal, pero bueno, tiene ahí una serie de tema de protección de datos, pero bueno, a fin de cuentas, los tablones también comunican bastante, pero bueno, son tablones que a veces dan un aspecto descuidado, que no está actualizado y puede caer en desuso, pero lo más importante para mí y para todo el mundo, lo que decía David, las reuniones, el cara a cara, siempre es lo que demandan los trabajadores. Si tú preguntas o preguntamos a cualquier persona en el hospital, lo que demandan es el cara a cara, una comunicación de ida y vuelta, que se sientan escuchados, y tiene que ser una comunicación clara, ágil y honesta para que sea eficaz. Bueno, ya lo típico de mirar a los ojos, comunicación verbal, bla, 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 pero es lo que quieren, y no una comunicación de pasillo 2.0, de ascensor o de, como decía Juan Carlos, de cafetería, que sí que está muy bien, pero la quieren formal, una comunicación formal y cara a cara. Muy bien. Y hay un aspecto importante, y es, tengo los canales, pero ¿con qué periodicidad informo? Hago una newsletter o no, cada semana. Vamos a hablar un poquito de esto y vamos a abrir el turno de palabra para cualquiera de vosotros. ¿Con qué periodicidad, más o menos, emito información, emito comunicación a través de estos canales? Empezamos, si quieres, y damos la vuelta. Vale. Pues, como bien decíamos, muchas veces depende del tipo de información que vayas a dar. Hay una serie de canales, como han apuntado mis compañeros, que son el mailing, algún tipo de newsletter, los repositorios de la intranet se actualizan continuamente cada vez que son necesarios. Por ejemplo, os digo, la semana pasada fue el fin de las mascarillas en los hospitales, y el hospital estaba revuelto, como estaban todos diciendo, donde sí, donde no. En cuanto tienes una información consolidada, la publicas. No te esperas a decir, bueno, me toca la newsletter el viernes. Pues no, porque la organización demanda esa información de forma inmediata. Luego hay otras que son periódicas, pues para tener una periodicidad, pero por ejemplo nosotros, el Marañón Informa, a lo mejor sale un par de veces a la semana, depende de la información, y cada 10 días así una newsletter, que es otro tipo de información ya más reposada, con otro tipo de formato, para que el trabajador se recree, vea a sus compañeros, o metamos informaciones que no necesitan una inmediatez tan directa como ese Marañón Informa, que es un mailing que les tienes que llegar ya porque están demandando esa información. Entonces, muchas veces, aunque hay algunas periódicas, es a demanda o ante una necesidad, una expectativa que se crea en la organización. Según las circunstancias, según el momento, una u otra. Y bueno, aunque si nos da tiempo hablaremos la crisis. Cuando hay una crisis, ¿cómo se maneja la crisis? Pero bueno, eso vamos a ver. Quizás sea motivo hasta de otro curso, ¿no? Porque en el ámbito sanitario, en todos los ámbitos se da, pero en el sanitario también. Y hemos tenido una muy grande. Seguimos. En la referencia a la encuesta de clima laboral a la que me referí inicialmente, es verdad que los profesionales también determinaron una serie de canales prioritarios y secundarios por los cuales les gustaría recibir la información desde el punto de vista institucional en el hospital. Y eso tiene que ver mucho con la periodicidad. Como bien dice David, cuando es una noticia inmediata, urgente, utilizamos el mail masivo que llega a todos los profesionales con cuenta corporativa del hospital para que tengan la información cuanto antes. Es una información ágil, no muy exhaustiva, lógicamente, para no hacerles perder mucho tiempo tampoco a la hora de leer el correo, porque si no les saturaríamos con el correo y perdería eficacia esa inmediatez con la que queremos que llegue ese tipo de información. En ese sentido utilizamos el clínico informa como hemos comentado antes. Retomando el ejemplo que decía David, evidentemente con la mascarilla nosotros hicimos algo muy parecido. Cuando la información era consolidada y contrastada, evidentemente también lo publicamos en la intranet del hospital para que realmente todo el mundo tuviera acceso a esa información cuanto antes y mejor. Por lo tanto, depende del contenido y de la impresión que queramos causar en los profesionales a los que nos dirigimos. Cuando la noticia también es muy impactante y queremos que surja y que la sepan los profesionales cuanto antes, también tenemos una posibilidad de abrir la sesión de los ordenadores con un pop-up o ventana emergente en la que inicialmente publicamos esa información para que al menos todo el mundo tenga un flash de aquello que queremos decir, que muchas veces enlazamos a una información más exhaustiva en otra parte del hospital, concretamente la intranet, para aquellos que quieran profundizar en esa información.
y lógicamente otro tipo de noticias del hospital que nos tienen ese carácter prioritario, pues las podemos publicar en la revista mensual, en otro tipo de canales que utilizamos con menor frecuencia y que pueden ser los secundarios a tenor de lo establecido por los profesionales en esa encuesta de clima laboral que me refería anteriormente. Andreu. Nosotros, en el caso de las revisiones sistemáticas, como continuamente van saliendo, tenemos una newsletter al mes, en la que juntamos todas las novedades que han habido aquel mes, pero también es cierto que estoy en otros proyectos que son muy especializados, temas de, por ejemplo, tratamientos de salud digestiva, proyectos muy nicho, que aquí sí que estamos mínimo una vez a la semana, porque hay un interés más específico de temas muy concretos. Pero bueno, un mínimo una vez al mes y depende del alcance del proyecto, ¿no? Soraya. Bueno, pues ¿con qué periodicidad difundimos información, Julio? Pues es una pregunta muy sencilla, pero tiene una difícil respuesta, aunque voy a ser un poco gallega. Depende. Vale. Depende del contenido, depende del mensaje que queramos difundir. De todos modos, sí que tenemos que, bueno, en el hospital sí que tenemos ciertas barreras, que también le pasará a David y a Juan Carlos y a más compañeros. Barreras como que todo el mundo sabe de comunicación menos los de comunicación. Todo el mundo se mete en nuestro negociado y creen que en cuanto más se comunica o más datos se dan o más informaciones se mandan, más efectividad tendrán, y no, muchas veces se redunda la información y es un error, pero error depende. Por ejemplo, en el COVID, bueno, yo en este caso no tengo experiencia porque estuve de baja maternal, pero sí que es cierto que, por lo que sé, que tuvisteis que inundar todos los medios a vuestro alcance para dar información periódica y actualizada en todos los medios que teníais disponibles. Y bueno, creo que también, o sea, lo más importante en esto creo que es difundir, o sea, es la calidad a la cantidad, pero insisto que si hace falta difundir porque hay que difundir, pues se difunde. Vale, vamos a medir un poquito el tiempo que tenemos 20 minutos, quedan algunas preguntas. Preguntaros cuántos más o menos de vosotros vais a preguntar para calcular y no dejar a nadie fuera. ¿Vale? 1, ¿alguien más? 2, bueno, y los que surjan. Vale, perfecto. Una última pregunta antes de dar paso a los asistentes. Cuando uno pone en marcha un plan de comunicación, tiene que luchar con diferentes barreras. Una de ellas, a veces, por no decir casi siempre, es el staff directivo. Es decir, ¿cómo vendo yo al staff directivo que la comunicación interna es algo más que uno hable de otro? Que sea una herramienta para gestionar equipos. ¿Os habéis encontrado qué nivel de aceptación tiene la comunicación interna entre vosotros, en el personal sanitario? ¿Qué relación staff directivo con los demás? ¿Qué barreras hay? Empezad quien queráis. ¿Yo? Vale. Vale, Soraya, te ha tocado. Pues, a ver, yo creo que la comunicación interna, que lo apunté ya al principio, es lo que diferencia un hospital de otro. Evidentemente es el tamaño y la dimensión, pero la comunicación interna es la que puede dar una calidad percibida, una percepción diferente a un hospital y otro. Sí que es cierto que hay una clara distancia, una falsa percepción entre los directivos y los propios trabajadores, entre el valor de la comunicación interna. Es decir, le preguntas a un directivo o me preguntas a mí, como jefa de comunicación, si la gente está bien informada, yo diré que sí, pero si rascas un poquito más, la gente dice que no están informados, que no se enteran, aunque no sea así. Nosotros utilizamos todos los canales a nuestro alcance, pero sí que es cierto que no llega. De hecho, hace poquito, nosotros tenemos una formación transversal, estamos presentes en muchas comisiones y comités clínicos del hospital, y hay una en concreto a la que voy, el Comité de Calidad Percibida, que allí sí que me hizo tomar conciencia de que no es que no estuviéramos haciendo las cosas bien, porque yo creo que las estamos haciendo bien, pero que no llega del todo como nosotros creemos que debería de llegar. Por eso creo que hace falta una comunicación más directa, que era lo que apuntaba antes, reuniones más formales o incluso informales, porque de hecho recuerdo en una época que estuve en la Paz trabajando, que había todos los jueves un café con el gerente, había 10 personas que pues hablaban de determinados temas, y eso es mucho más efectivo que una circular o un papel a través de un correo electrónico. Y lo que dije antes, tiene que ser una comunicación efectiva y afectiva por parte de los directivos a todos los profesionales, y eso hay que entrenarse y formarse. Eso funciona muy bien, ese típico desayuno
de trabajadores, con el personal directivo, una vez al mes, una vez cuando se pueda, tomar un café y hablar distendidamente de qué problemas internos hay y solventarlos. Y atención a esto, no es lo mismo estar informado que estar comunicado. Tú puedes informar, puedes poner tablones, la gente lo lee o no lo lee, pero la comunicación es otra cosa, es que haya diálogo y que yo te plantee un tema y tú lo sepas responder. Seguimos. Yo en mis 8 años que llevo como externo, porque antes había trabajado internamente, sí que es cierto que antes había más barreras, en el sentido de que no le veían el valor, pero es que cada vez más está más profesionalizada, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, necesitan una persona que les asesore en determinados aspectos concretos, cómo llevar a cabo la estrategia y sobre todo, un tema que aún está poco resuelto es la consistencia, ¿no? Porque hay que insistir mucho en comunicación. No vale hacer una estrategia ahora y después soltarla, ¿no? Antes he hablado de una de las funciones de la comunicación que sea persuasiva, ¿no? Pero es que si no somos constantes es imposible dejar huella, ¿no? Y quizá en tema de salud muchas veces es la asignatura pendiente, es que bueno, podemos molestar, no queremos insistir tanto, pero es que claro, si no estamos presentes, ¿no? en la red y en los canales que consumen nuestros públicos de interés, no existimos, ¿no? Y se plaga entonces de la información pseudocientífica. No, nosotros tenemos que estar ahí y insistir mucho porque es la única forma de llegar a nuestros públicos y conseguir cambios, ¿no? Juan Carlos, David. Sí, yo más que de barreras hablaría de percepciones. Es que es una pregunta que tiene muchas aristas y seguramente tiene muchos puntos de vista, por lo que decía también un poco Soraya. La percepción de los profesionales en cuanto a si en el hospital se comunica bien o mal depende de quién le preguntes y en qué momento le preguntes. Desde el punto de vista nuestro, seguramente conocemos los canales, conocemos los esfuerzos que se hacen por comunicar y creemos que no se hace tan mal. Pero seguramente preguntas a muchos de los profesionales a quienes deberían llevar esa información y a lo mejor tienen otra percepción distinta. Que también puede ser porque no pongan o muestren mucho interés en estar informados, porque los canales y las posibilidades son exactamente iguales para todos. Por lo tanto, yo creo que hablaría más de percepción. En nuestro caso sí tenemos un plan de comunicación institucional integral y de hecho partió la idea de crear ese plan de comunicación, puesto que había uno muy antiguo y había que actualizarlo y reinterpretarlo, por decirlo de alguna manera, y partió esa iniciativa de la propia dirección del hospital para intentar mantener esos canales estables que hemos dicho a lo largo de toda la sesión y tener ese feedback comunicativo que bien reporta Julio con los profesionales en función de aquellas informaciones que creemos que les pueden satisfacer por los canales que tenemos para que sea la comunicación lo más eficaz posible, que genere credibilidad y confianza para que cuando sepan que a través de un canal institucional se les está informando, sepan que es una información veraz, independientemente de que luego estén de acuerdo o no estén de acuerdo con esa información que se difunde, pero que al menos sepan que es una información. Retomando tu pregunta inicial, el tema de las reticencias, creo que hemos tenido un punto de inflexión con la pandemia. Si alguien tenía alguna duda de que la comunicación interna era necesaria, se ha anticipado absolutamente, porque ha sido tan necesaria y ha facilitado tanto el trabajo, el reconocimiento, el enterarte, el estar al día, el saber qué tenías que hacer y tanto desde la dirección para que fluyera toda esa información como los trabajadores de tener una referencia que si necesitaban algo, pasaba algo, iba a estar ahí, que se han diluido. Independientemente, y como bien apuntaban mis compañeros, luego está el perfil de cada persona, el que sea más o menos proactivo y tenga más o menos interés o periodicidad en el consultar la información o lo que sea, pero ahí ya entramos en terrenos personales. Pero desde luego con la pandemia se ha visto que la comunicación interna es un pilar fundamental, que ya lo sabíamos de cualquier organización, pero desde luego de una sanitaria es fundamental. Abrimos el turno de preguntas. Alberto Jiménez. Bueno, me ha chafado la pregunta porque era lo que yo quería preguntar. Vaya, Dios. En el sentido de que me ha parecido que ponéis más el acento en el informe, en la comunicación, en la información desde la estructura a todo el resto de la plantilla. Y me estaba preocupando mucho esa comunicación de abajo arriba, es decir, cómo yo, que soy un auxiliar o cualquier otro puesto de trabajo, quiero hacer llegar mi opinión, mi queja, mi reclamación, el fallo, se está produciendo este problema o el otro y yo lo estoy viviendo todos los días y seguramente el director no se da cuenta. ¿Cómo yo esto puedo hacerlo para que eso mejore la gestión y también el clima laboral? Porque yo me estoy haciendo sentir
y me siento responsable de la gestión. Era un poco esto lo que yo quería poner el acento, ¿no?, que me había parecido. Yo creo que es verdad que nos hemos basado a lo mejor un poco en la vertical hacia arriba, pero hemos apuntado a una serie de ítems que se produce al revés. El nexo común y que articula esto son los mandos intermedios, porque son los que hacen fluir la información. En concreto, en el hospital tenemos también un buzón de sugerencias. Y hablabais del café del gerente, pero ¿y cuando la gerente, en cuanto hay un problema, se planta y habla con los trabajadores y les escucha y dice qué es lo que está pasando? Esa es la comunicación interna más eficaz que puede haber. Por todo eso, porque se pueden desahogar, les pueden explicar in situ lo que está pasando y la gerente, en este caso que es la que me toca, puede tomar una decisión viendo directamente el problema. Yo creo que eso es fundamental y eso tiene que tener una sensibilidad especial la dirección del hospital para hacer eso. Independientemente de tener esos buzones de sugerencias que se les contesta, esas reuniones periódicas y esa, por ejemplo, la bienvenida que se hace a todos los residentes o los trabajadores nuevos para que conozcan la organización, cómo funcionamos, las herramientas que tienen, pongan cara a la dirección. Yo creo que eso también hace que se impliquen, que se sienta un poco parte del hospital. El manual de bienvenida muy importante, que lo tocamos aquí de pasada, que es la acogida que hacemos al trabajador, al sanitario en el ámbito que sea, para que conozca qué servicios tiene, en este caso el hospital, a quién tiene que dirigirse en caso de una queja o una sugerencia, todo lo que hace que esa persona se integre lo antes posible en el equipo. Sí, simplemente suscribo todo lo que ha dicho David. Creo que los canales institucionales que tenemos están mal diseñados para la información vertical descendente, de hacia arriba abajo, de abajo arriba, lo cual no quita para que también haya posibilidades para que efectivamente oigamos la voz de todos los profesionales. Tenemos buzón de sugerencias, todos. Nosotros, por ejemplo, en la Oficina de Atención al Empleado del Servicio de Recursos Humanos del Hospital, hay físicamente un buzón donde todo el mundo puede depositar la información o la sugerencia o la crítica que estime oportuna y que se eleva a la dirección. Es verdad que nosotros, como Gabinete de Comunicación de los hospitales, tenemos la puerta abierta permanentemente para contactar con cualquier profesional. De hecho, les invitamos para que así lo hagan. Rosa es testigo, creo. De lo que estamos diciendo, precisamente para seguir en la medida de lo posible como mandos intermedios hacia arriba de suministrar esa información. Es importantísimo que nos identifiquen, saben perfectamente y que les escuchamos siempre. A mí me llaman el de prensa, el chicotele, no me da igual. O sea, quiero decir, el caso es que me paren, oye, ¿sabes que hay una gotera no sé dónde? Y que se arregle la gotera, ¿eh? Y que se arregla la gotera. ¿Sabes que si no, no te llaman una más? compañera le han dado un premio porque no sé eso qué? Es, ya tenéis un hijo fulano. Al profesional es fundamental. Entonces, esa accesibilidad, aunque no sea por un canal formal, lo que hemos venido reiterando, el café. Yo digo que muchas veces, desde donde yo salgo del despacho y atravieso el complejo del Marañón hasta al materno infantil, yo despacho más en ese patio interior muchas veces que en mi despacho. Ay, ya que te veo, pues venga, vale, a lo mismo tarda una hora en llegar al otro sitio, pero vamos resolviendo. Totalmente. Claro, móvil. La parte social influye mucho, quiero decir, es el ámbito laboral, social, pero la parte más humana del trabajador también cuenta, porque al final nos tenemos que conocer más todos para poder solucionar entre todos pues qué problemas o qué situaciones se producen. Y eso es importante en algo que llamamos en comunicación interna la comunicación interdepartamental. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace mi vecino? ¿Qué hace la otra persona? Mi vecino, digo, de despacho, para que de esta manera sumemos en lugar de restar e incluso ahorremos, porque si yo sé que tú haces esto, que yo lo duplico, lo que hacemos es que dejamos una parte sola y evitamos gastos superfluos. ¿De acuerdo? Tenemos una pregunta. Sí. Hola, buenas tardes ya. Bueno, todos nombraron diferentes canales que utilizan en las diferentes instituciones que están hoy. ¿Dónde queda? Bueno, y se ve la comunicación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, como la acaban de nombrar. Pero ¿dónde está esa comunicación horizontal? ¿Dónde queda, por ejemplo, estos eventos o estas fechas importantes para cualquier ciudadano o cualquier persona que viva en España, en cualquier parte? No sé, desde Navidad, Año Nuevo, etcétera. Donde al final podamos ver a ese directivo no como una autoridad, no como alguien que tenga que decir, así como es el director, es el presidente, sino ya como un humano, como una persona. ¿Existen este tipo de canales, de estrategias, de eventos, digamos, más corporativos e informales, que no sea un café con el gerente, sino que sea un café con Juan? Claro. Bueno,
Hola. Bueno, hablando de canales informales en este sentido, de canal horizontal, nosotros en nuestro hospital siempre hacemos días mundiales, por ejemplo, Día Mundial del Donante de Sangre, por ejemplo, hacemos unas campañas de maratón de donación de sangre que bajo el auspicio del Centro Regional de Transfusión de Sangre, donde toda la dirección se implica enormemente en este evento, y es allí donde, como decía David, que el que va por el camino se entretiene, es en ese sitio donde la gente se le puede acercar, le puede hacer una petición y muchas veces de manera informal, pues te veo el próximo día a mi despacho. Son eventos y actos internos desde, yo qué sé, vienen a visitar a los niños ingresados los bomberos, pues la dirección siempre se deja caer por esos eventos y tienen una visión la gente más humana, como más cercana de esa persona. Y aparte de eso también hacemos en el hospital sesiones generales, una vez al mes o 2 veces al mes, donde se cuenta un poquito cómo va el hospital, y ahí es donde todo el mundo puede trasladar lo que preguntabas antes, de cualquier duda que puede venir al caso o no, pero aprovechan ese foro para poder hacer llegar una duda o sugerencia o queja al directivo. Las jornadas de puertas abiertas son muy interesantes porque interconectan el ámbito del hospital, el ámbito del sanitario, el ámbito de la familia, no solo de la familia del paciente, sino de la familia de los propios trabajadores. Todo esto es importante, todo suma a la hora de poner en marcha mecanismos y herramientas. ¿Alguna pregunta más? Adelante, Rosa. Sí. Que la doctora es tan importante y que, bueno, pues que es importante la comunicación efectiva hacia abajo, horizontal, vertical, toda, porque sois tan pocos los que trabajáis en los gabinetes de comunicación, cuando a lo mejor nosotros tendríamos, estamos diciendo, vale, Juan Carlos dice, yo persona en su despacho, pues que como yo somos 800.000 trabajadores, ¿por qué no se da ese valor a la comunicación, empezando por el gabinete de comunicación de nuestros hospitales, que la mayoría ni os conocemos? O sea, gracias a estos cursos se conocen algunos. Gracias a cursos de este tipo. Claro, por eso, pero Juan Carlos y Ana, que está en mi hospital, pero Ya. Pues bueno, por ser breve, que es una demanda histórica que tenemos todos en los gabinetes de comunicación. Ahora en mi caso pues somos 3 personas, hacemos de todo, no solo comunicación interna, o sea, somos un cajón desastre donde, como decía David, que valemos para todo y hacemos de todo. Sí que es cierto que intentamos, lo que decía antes, de que los directivos lo están viendo ahora como un arma estratégica de directiva, y quiere profesionalizarla, porque muchas veces tened en cuenta también que somos hospitales públicos donde bueno, pues hay un miramiento, una lupa en los recursos, y yo ahora, bueno, le digo a alguien que somos 3 en el hospital y de repente viene el de bioestadística y dices que yo soy 1, porque hay 3 de comunicación y de bioestadística 1. Entonces, bueno, pues hacemos lo que podemos con los medios que tenemos, no contamos con agencias, 360 como otros hospitales privados, y eso a veces pues puede ser un error. Es decir, si yo quiero con mi buena voluntad, con mi móvil caca, que es del hospital, mi móvil corporativo, hago un vídeo y sale mal, pues eso al final pues nos llaman cutres, nos llaman de todo y hacemos lo que podemos, pero sí que es cierto que esto es una demanda histórica y deberíamos tener más. ¿Alguna cosa más queréis apuntar al respecto? Muy brevemente, Sí. Dale lo que dice Rosa, que efectivamente tú conoces perfectamente la situación de tu hospital, el mío también, que es el mismo. Siempre seremos menos de los que el hospital necesita, seguramente, y eso seguro que estamos todos absolutamente de acuerdo. Con esta pregunta, Rosa, quisiera poner encima de la mesa una reflexión que sea para finalizar, y es que la comunicación no es patrimonio exclusivo del gabinete de comunicación de una institución, sino que es patrimonio de todos y cuantos componen esa institución. Por lo tanto, nosotros podemos canalizarla en la medida de lo posible y de una sola parte, pero no podemos patrimonializar toda la comunicación. Y simplemente podemos poner un apunte en la pregunta anterior en cuanto a el café con el gerente, es verdad que todos lo hemos tenido, pero por ejemplo nosotros en el Clínico San Carlos sí tenemos una semana en conmemoración con nuestro patrón, San Carlos Borromeo, 4 de noviembre, en la que durante toda esa semana sí que hacemos actos que yo creo que es un excelente ejemplo de comunicación horizontal o transversal. Hacemos el reconocimiento al personal jubilado durante el año anterior, al personal que cumple 25 años de servicios en el hospital, entregamos los premios de investigación, los premios al mejor trabajo científico, incluso también a los residentes, también se les entregan ese tipo de reconocimiento, y creo que es un excelente momento en el que todo el mundo se implica, todo el mundo se relaciona y podemos compartir ese momento tanto desde arriba hacia abajo como desde arriba abajo. ¿Alguna cuestión más?
No, igual, apuntar eso, que se dan una serie de actos a lo largo de todos los años. Se celebra el Día del Medio Ambiente, donde es muy divertido, la gente va, planta una semillita, no sé qué, y siempre está implicada la dirección del hospital, es decir, que se hacen jornadas para celebrar la firma de objetivos, para que todo el mundo lo conozca, para que puedan hablar. O sea, es algo muy común. Y la demanda histórica de personal, pues que te voy a decir, si venimos de Cataluña, donde la media son 20-25 en un gabinete, pues aparte de estar aquí con vosotros, venimos un poco deprimidos, pero bueno. ¿Sabéis qué pasa? Claro, es que ¿sabéis qué pasa, compañeros? Que a veces la comunicación interna es una María. ¿De quién depende comunicación interna? ¿Del estado directivo, de comunicación, de recursos humanos, de los dos? Os puedo contar de todo. Hay que definir la comunicación interna, dónde está ubicada, porque de eso depende el que sea una comunicación interna muy efectiva. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Vamos a finalizar. Y también, como son compañeros de profesión, porque además son periodistas, con un titular con respecto a qué ventajas tiene una buena comunicación interna para el desarrollo de las tareas del hospital. Empezamos por ahí. Bueno, así de golpe. Yo creo que sin preparación, improvisando. Nada, la comunicación interna es el pilar fundamental para que funcione debidamente una organización. La comunicación interna puede ayudar a que cada uno conozca mejor su sitio dentro de la institución y que gracias a esa, a la propia comunicación, también conozcan mejor a la organización en sí misma. Muy bien, Andreu. También para diferenciarte como institución y para llegar a los pacientes. La comunicación interna es el alma de un hospital y sirve no solamente para que funcione bien, sino para sentir un orgullo de pertenencia del hospital, porque al final los trabajadores somos los mejores embajadores de nuestro propio centro. Embajadores. Donde trabajamos. Y si me permitís una más rápida y nos vamos a comer. Volvemos a las 4. A las 4 muy interesante, están aquí ya los ponentes, muchos de ellos. Soledad Valle, Diario Médico, Luis de Ávila Sanidad. Bueno, no sabéis lo que viene por la tarde. Y al final un taller de habilidades, pero un taller de hacer, no de escuchar, a ver qué me cuentas. No, de hacer. Estará bien, ¿no? Bueno, a lo que voy. Dejadme que dé un titular, porque si no yo me quedo ahora sin decir nada. La comunicación debe ser, además, una herramienta de gestión. Y ya está, y no digo más. Vamos a comer. Gracias a los demás.